Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos. Qué gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio número 6 lo he titulado Jesús es el camino al Padre. Qué interesante escuchar este título. Sin embargo, en medio de una guerra ideológica, de una guerra cultural, de una decadencia por parte también del liderazgo a nivel internacional, donde lamentablemente se habla más lo políticamente correcto que lo verdaderamente correcto. Se busca la aprobación de la gente, la aprobación de los que están en el poder. Se trata de mencionar un mensaje que tiene que ver precisamente con un mensaje actual. Entonces pareciera que el mensaje de fe, pareciera que hablar la verdad íntegra de la palabra de Dios no tiene cabida en una sociedad que está cambiando totalmente. A cada instante, a cada momento, la sociedad está demandando resultados a sus líderes. Y en medio de toda esta situación global, pareciera que las palabras de fe, las palabras que tienen que ver con un mensaje de transformación espiritual, y sobre todo cuando hablamos del Evangelio, pareciera ser un mensaje anticuado, un mensaje que no está adaptado al presente. De hecho, lamentablemente, algunos políticos, con el pretexto de la separación de iglesia y Estado, han tratado de silenciar a la iglesia. Sin embargo, en la Reforma Protestante, cuando se dio el Renacimiento, por allá por los años 1500, 1600, fue precisamente la iglesia la que tuvo que ver con la transformación. Los países europeos tuvieron un crecimiento económico gracias a la participación de la iglesia. Y si observamos en la Biblia, siempre la iglesia ha marcado una diferencia. En el caso del pueblo de Dios, en el caso de Israel también como nación, siempre aquellos que guardaron los mandamientos de Dios, aquellos que quisieron llevar una vida conforme a los mandamientos de Dios, siempre fueron respaldados por Dios con muchos beneficios, con muchas bendiciones. Daniel, por ejemplo, en la Escritura, con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, la Escritura dice que fueron encontrados 10 veces mayor a los que estaban en el reino, 10 veces mejor. Entonces, en momentos como estos, donde hay una decadencia cultural, un relativismo moral, una controversia ideológica, es ahí cuando tenemos que declarar que el único camino al Padre, el único camino a la salvación es Jesús. Por esto los discípulos eran conocidos como los del camino. Tiempo más tarde se les llamó cristianos, pero a los discípulos de Jesús se les conocía como los del camino, porque caminaban como Jesús caminó, actuaban como Jesús actuó y tenían que ver con un cambio y transformación en el lugar en donde ellos se encontraban. Eran los trastornadores, los que hacían el trastorno de una sociedad, en el sentido de alborotar a la sociedad y precisamente generar cambios estructurales.
Cuando el apóstol Pablo fue a Éfeso, dice la Escritura que decían los de Éfeso: estos son los que trastornan las ciudades, porque el mensaje de Pablo era un mensaje revolucionario, en contra de la idolatría, en contra de la ignorancia, en contra de la mediocridad. Los mensajes de John Calvino, de Martín Lutero, revolucionaron a toda una sociedad europea. Y ahora, en América Latina, la iglesia está careciendo de líderes, está careciendo de voces, porque lamentablemente muchos de estos líderes se encerraron en cuatro paredes, y la misión de la iglesia no es hacia adentro, sino hacia afuera. Vayan y anuncien, vayan y prediquen el evangelio. Tenemos que hacerlo en todas las esferas, en todas las diferentes masas. En este sentido, hablando de leudar la masa, hablando de permear a la sociedad, en todas las diferentes esferas, la iglesia tiene que marcar una diferencia. Le preguntaron a un predicador que llena estadios, un predicador reconocido en los Estados Unidos, acerca del camino de salvación. ¿Acaso hay otro camino? ¿O cuál es el nombre de ese camino? Y por quedar bien con la sociedad americana, él dijo que aceptaba que podían haber otros caminos. Sin embargo, él tenía una convicción, pero respetaba a los demás. Es decir, él dio un mensaje políticamente correcto para tratar de alguna forma de adaptarse a la sociedad. Otro predicador lo criticó y dijo: yo no estoy de acuerdo con eso, solamente hay un camino. Pero más allá de los discursos a través de la televisión, de la radio y de otros medios, porque este predicador no se atrevió a decir que Jesús es el único camino al Padre, el único camino a la salvación. Le preguntaron acerca de Buda, de Mahoma, del hinduismo, otros caminos, y él dijo: bueno, no puedo negar que hay otros caminos, o no podría decir que solamente Jesús es el camino. Y en el caso del otro predicador, dijo que tenía ganas de darle una patada en el trasero al predicador que no tuvo el valor de decir que Jesús es el único camino. Sin embargo, si encontramos la verdad en ambos discursos, el mejor camino se demuestra caminándolo. Como dice también este predicador australiano, Nick Vujicic, tenemos que predicar con nuestras espaldas. Tenemos que predicar con nuestras acciones, porque las palabras inspiran, pero el ejemplo arrastra. Es decir, si yo verdaderamente soy un hijo de Dios, tengo que demostrarlo con mi vida, con mis actos, con mi forma de ser, con mi forma de pensar. Y cuando Jesús dijo: yo soy el camino, no solamente se refería a una cultura, no solamente se refería a una doctrina, sino se refería a un modo de vida, a un estilo de vida. Porque Jesús, a diferencia de los fariseos que enseñaban y no hacían, Jesús enseñaba y él hacía. Por esto él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Porque él es la palabra viviente, el verbo hecho hombre, el verbo hecho carne. Él superó todos los discursos. Él no fue a aprender a la escuela de los fariseos y de los escribas o maestros de la ley, porque él es la palabra viviente. Él, como palabra viviente, compartía de lo suyo. Por esto los escribas y fariseos decían: ¿de dónde aprendió esta cultura si no vino a aprender con nosotros? Algunos ilusos han dicho que Jesús fue al Tíbet o fue a China y que ahí aprendió el evangelio. Me parece bastante iluso. Jesús es la palabra viviente, el Dios hecho hombre, el Dios hecho carne. Cuando yo estoy declarando a través de este mensaje: Jesús es el camino al Padre, estoy hablando de un estilo de vida, estoy hablando de caminar como Jesús caminó, de pensar como Jesús pensó, de vivir como Él vivió. Vamos a ir a la Escritura rápidamente para poder aterrizar este mensaje, y vamos a leer lo que dice San Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí hay que prestar mucha atención. Jesús dijo: nadie viene, y no dijo nadie va, como separándose del Padre, sino que Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7 dice lo siguiente: Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es aquí donde se revela a ellos como Padre. Es aquí donde toma sentido lo que dice precisamente Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En este sentido, como imagen del Dios invisible, tiene que darse a conocer precisamente a través de Jesús. De otra forma no podemos conocer a Dios. Solamente lo podemos conocer a través de Jesús, a través de su imagen. Veamos lo que responde Felipe. Dice la Escritura: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es una respuesta muy directa. Es una respuesta muy atrevida. Es una respuesta elocuente. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Queremos conocer al Padre. Muéstranos el Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque las obras que Jesús hacía son obras de Dios. Por esto los discípulos decían: ¿quién es este que aún puede mandar a los vientos que se calmen? Y los vientos se calman. Caminaba en las aguas, resucitó a los muertos, sanó a los leprosos, le dio vista a los ciegos. Tantos milagros que hizo Jesús. Esto dando testimonio que Él es Dios hecho hombre. Las obras que yo hago dan testimonio, decía Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque las obras dan testimonio. Las obras daban testimonio precisamente de que Jesús es el Padre, el Verbo hecho carne. Versículo 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta es una promesa que Dios le hace a la iglesia. Las obras que Él hizo, también la iglesia las hará, y aún mayores, porque ha llegado el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo Dios, el mismo Jesús. Por esto declara en el versículo 13 la Escritura: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En este sentido, está diciendo que al pedirle al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. No dice Él lo hará. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, porque es el mismo Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, ¿a qué le llama hijo la Escritura? A la imagen del Dios invisible. A Jesús como hijo. A esa imagen le llama hijo. Pero es el mismo Padre revelado como hijo. Dios se hizo hombre. De esa manera tan clara te lo estoy diciendo, como lo señala San Juan capítulo 1. Verso 14 dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Yo lo voy a hacer porque yo soy el Padre. Felipe decía: muéstranos el Padre y nos basta. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? Yo y el Padre somos uno.
Ahora veamos lo que dice precisamente Primera de Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y estamos en el verdadero, dice otro pasaje. Voy a compartirte también lo que dice este pasaje clave para terminar con este episodio número 6. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 20 declara: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios es Jesús. Jesús es el Dios verdadero hecho hombre. Así que el único camino, no existen varios caminos, no existen 2 o 3, no es el camino de Buda, de Mahoma, de los hindúes, etcétera, etcétera. El único camino al Padre es Jesús. Él es el único camino a la salvación. Jesús es el camino al Padre. Las 3 palabras clave que te comparto el día de hoy son: Jesús nos muestra a través de su vida el camino al Padre. Número 2, no hay otro camino para llegar a conocer al Padre. Y número 3, quien tiene a Jesús, tiene al Padre. Amén. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.